muchísimas gracias por atender. Deciros que el año pasado estábamos donde estáis vosotros, es decir, más bien escuchando a los gestores y sus ideas, y este año pues nos encontramos aquí, ¿no? Hemos pasado la barrera a la arena, espero que no nos pille el toro. Y después deciros también que varias de las ideas de esta mañana, cosas interesantes, pues Fluidra, por ejemplo, la tuvimos, la hemos vendido. También Logista, la tuvimos, la vendimos. Atalaya, la tuvimos, la vendimos, pero bueno, ahí tengo que decir que nos temíamos una ampliación de capital, que de hecho hemos tenido la noticia esta mañana que entonces la cometieron en diciembre y bueno, volveremos a mirar el valor. También decir que es un valor un poco complicado porque es que realmente cotiza en un mercado donde a veces pones una orden, el precio siendo inferior no estás ejecutado, en fin, un poco complicado, ¿no? Y también pues estamos alineados con Iván Martín de Magallanes, porque nosotros también hemos aprovechado la bajada de Inditex para comprar y tenemos una posición ahora mismo del 4% de la cartera, por efectivamente todas las razones que ha invocado, ¿no? Entonces, hoy os voy a presentar algo bastante distinto. A ver, ¿esto cómo funciona? Bueno, este es el... Oye, que me lo explique. Aquí, vale, estupendo. Entonces, es una compañía marítima noruega que se llama Wallenius Wilhelmsen. Tiene un volumen de facturación de 4.000 millones, tiene un market cap de 3.000 millones, es decir, estamos hablando de un bicho de cierto tamaño y es la octava compañía marítima más capitalizada en el mundo. Como sabéis, en el sector de transporte marítimo, pues tenemos varios segmentos. Tenemos el transporte de carga, tenemos los que transportan el petróleo, los tankers, tenemos los que transportan los containers, y cada uno con dinámicas relativamente similares, pero algo distintas. Vamos a ver un poquito más en detalle qué hace esta compañía. Bueno, primero hace, el nombre no es muy exciting, ¿no? Es Roro, es un poco como roroneando, ¿no? Pero nosotros la verdad nos gustan los valores un poco aburridos, así que perfecto. Es básicamente transporte de material rodante y es el líder mundial. Tenemos dos actividades. Una actividad de logística que pesa el 20%. Es una actividad muy interesante. A nosotros la logística nos encanta, primero. Ya veremos, volveremos un poquito más posteriormente sobre este segmento. Y después realmente el transporte, pues que hace básicamente 75% de automóvil. Y una parte muchísimo más interesante que son lo que llamamos las cargas pesadas. Entonces podemos observar... A ver, es del otro lado, ¿no? Bueno, no sé muy bien, pero en fin, ya estamos. Bueno, de hecho, una pequeña estacionalidad, ¿no? En cuanto a carga pesada, veis que en cada uno de los cuarto trimestre parece que baja un poquito. Es únicamente el hecho de que el volumen de coche que se transporta en el cuarto trimestre suele ser superior atendiendo un poco a los años siguientes. Entonces, seguimos. Esto es básicamente. Entonces, la logística... Es algo que pesa el 20% de la facturación, es decir, estamos hablando de 800 millones. Y es un sector muy interesante, porque es un sector, primero, que está muy fragmentado. Son empresas normalmente locales, y para daros una idea, pues básicamente todas las compañías producen un EBITDA entre 3 y 5 millones de euros. Esta compañía, Wallenius, facturación, nada más que en la parte logística, 800 millones, y un EBITDA de 96, casi 100 millones. Aquí sí que el tamaño importa y aquí realmente Wallenius gana la partida. Entonces amplía realmente el número de servicios. Antes era nada más que estocaje, especie de aparcamiento, pero ahora mismo vemos que pues, hace todos los procesos de aduanas, hasta reparación. Y realmente con esto pues, ha conseguido una cierta mejoría en cuanto a margen del 10 al 12%. ¿Por qué este sector es interesante? La fragmentación hace que, bueno, para trabajar para todos estos clientes importantes es muy importante tener una red global. Ellos disponen de ella y es realmente un plus, ¿no? Después, entonces, el crecimiento esperado orgánico para la parte logística es del orden del 5%. Y por el hecho de la fragmentación esperan un 5% adicional. Entonces, realmente, las perspectivas, además de la mejoría de margen, es de un crecimiento del orden del 10%. Vamos ahora por la parte de transporte.
¿Qué transportan? ¿Qué llamamos transporte de la carga pesada? Los automóviles, pues el margen no es muy boyante, pero la carga pesada ahí es casi una situación de monopolio de esta compañía. Transporta por 2/3 partes maquinarias de mina, maquinarias agrícolas, maquinarias de construcción, y después transporta las cargas todavía más pesadas que son barcos, trenes, transformadores. Es decir, la alternativa ¿cuál es? Es desmontar en origen y volver a montar con todos los problemas de origen, de garantía, problema de montaje. Entonces, esto realmente todas las compañías intentan usar Wallenius y la usan casi en monopolio para este tipo de carga. Os he puesto algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, es una torre de refrigeración para una refinería. Aquí, pues, es típico para construir vías de tren. Y la ventaja es que no es únicamente el barco, porque el barco de cierta tecnología tiene que tener pasarelas móviles para poder dar el volumen para estas cargas pesadas, pero también necesita en puerto toda la maquinaria para poderla desplazar, ¿no? Entonces, estos también son barreras de entradas muy, muy importantes, tanto en cuanto al barco como las instalaciones en puerto. Son las barreras de entrada para nosotros es muy importante. Vamos a ver un poco los segmentos, pues ahí al nivel de automóvil muy pocas cosas que decir, un crecimiento muy vegetativo del orden del 2%, ¿no? Aquí para maquinaria pesada, eso ya hablamos de temas macro, no de la compañía, pues vemos clarísimamente que hay un cierto repunte. No soy yo, ¿no? ¿Quién ha dejado el teléfono? Bueno, entonces un cierto repunte, pero todavía estamos muy, muy inferiores a los niveles que podemos considerar normales, obviamente un nivel máximo. Aquí también vemos que en cada una de las áreas, aquí se ve bastante mal, pero bueno, es Asia, Norteamérica, hay un cierto repunte, pero otra vez estamos, en cuanto a importación de materiales de mina, muy, muy inferior. Entonces afianza un poco la idea de crecimiento en cuanto a volumen. Bueno, esto pasó así. Aquí un chart muy, muy interesante. Ya sabéis que las compañías mineras, básicamente, quedo en las minas, de momento. Las compañías mineras, pues, frente a los últimos años, pues han bajado muchísimo el CAPEX. Y entonces, pues, estamos en un grado de obsolescencia, pues, el mayor de los últimos 30 años. De hecho, obsolescencia es siempre una palabra que me cuesta mucho. Hay otra en español que me cuesta mucho, que son impuestos, pero para más bien de coste financiero, ¿no? Entonces, y cosa muy interesante es que además de un grado de obsolescencia mayor de 30 años, observamos que ya estamos entrando en edad donde para reemplazar vamos a tener que reemplazar muchísimo más maquinaria. Aquí estuvo Parkersbeck, que hace este tipo de informes sobre la maquinaria de mina y veremos pues, clarísimamente que todavía ni hemos llegado al 75%, la media siendo un 100%. Bueno, aquí es una correlación, esto paso rápidamente. Aquí también lo vemos de otra forma, con los quesos. Siendo francés me gusta más. Y entonces vemos pues, en el mundo nada más que una tercera parte, ¿no? Del equipamiento en mina, ¿no? Entonces afianza un poco esta idea de repunte o digamos de tendencia clarísimamente al alza. Pasamos sobre la construcción. La construcción, pues básicamente también estamos ya en todas las áreas en el mundo a nivel de crecimiento del 3% sostenido, que afianza también a la vez. Ya habéis visto los resultados de Caterpillar, las demandas, pues realmente así lo vemos. Entonces, todo parece indicar que realmente la carga pesada va a tener un buen desarrollo. Este año ya la compañía nos ha indicado que han subido la carga pesada en volumen un 15%, y esperan realmente para el año siguiente un 15% adicional, confirmando un poco todo lo que os comento, ¿no? Otra cosa muy interesante es que estos grandes Caterpillar, John Deere, lo que sea, ya contratan de antemano el volumen que van a necesitar de Wallenius. Entonces ya vemos, pues en el año 2018 ya estamos en el 90%. Nos da también una gran seguridad, ¿no? Ya veremos, el tema de seguridad para nosotros es muy importante. 2019, pues ya el 75%. 2020 ya estamos en un 60%. Entonces hay un grado
digamos, después de esta megatendencia que he comentado antes, pues realmente hay un nivel de garantía de uso del volumen de Valenius muy importante. Ahora bien, cuando hablamos de transporte marítimo, una cosa es el volumen y otra cosa, no sé si estáis familiarizados, es obviamente la tarifa. Es decir, básicamente, cuánto paga diario por el uso de este volumen o del barco en general. Y entonces, cuando empezamos a ver esta compañía hace 1 año y medio, nos decían que la flota, y esto se sabe únicamente mirando los pedidos que tienen cada una de las compañías, de los armadores, pues iba a crecer del orden de un 2%. Ya podéis observar que ya realmente, y veremos la explicación después, estamos más bien en el nivel del 1%. Esto ya es muy interesante de por sí, porque los otros segmentos están más bien en un crecimiento del orden de un 3%. Porque además es muy importante, porque finalmente con lo que hemos visto anteriormente de las tendencias, estaríamos en un aumento de la flota del 1% frente a una demanda global del orden del 3%. Cuando hablamos con la compañía, hace 1 año y medio, nos dijeron, oye, mira, vamos a ver, en el mundo hay un 10% de capacidad que no está utilizada. Ahora hemos tenido un conference call hace 3 semanas y ya nos dicen, no, ya se ha reducido, está en un 3-5%. Toda esta idea abundan en tanto la flota como la capacidad, con un cierto nivel de tensionamiento al nivel de la tarifa, ¿no? Ok. ¿Por qué eso? Básicamente, ¿por qué hemos pasado del 2 o del 2-3% en flota al 1%? Porque visiblemente el order book, los pedidos de barcos, pues han ido clarísimamente a la baja. ¿Y por qué han ido a la baja? Básicamente porque la tarifa ha bajado. ¿Qué ha pasado? Hemos consultado con japoneses, a veces es difícil entender con ellos, pero no hacen más que sonreír, pero no se explican gran cosa. Pero la verdad es que nos dicen que con este nivel de tarifa ya no piden barco. Esto afianza la idea. Cuando hablamos con la compañía estaban siempre, y ya nos indican que en este primer trimestre, por la primera vez, estamos hablando de 2014, ya están viendo subida de tarifa del orden del 2%. Entonces, bueno, para nosotros fantástico, ¿no? Me gustaría ahora que mirásemos el consensus. Eso para nosotros es un poco un punto de partida. Ya os he hablado de macrotendencia, bueno, al final lo que vemos es que se ve realmente mal, no sé, ahí muy mal. No sé si puedes regular un poquito. Bueno, es que se ve fatal. Bueno, en fin, el caso es que estaríamos en PER de 9, ya 2019 un PER de 7, con return of equity que no veis que está entre 12 y 14%. Eso nos parece ya muy interesante. Cuando hablamos del transporte marítimo, vamos a ver, hay grandes teorías, no sé si habéis visto, hay muchos estudios muy interesantes. Ahora mismo hay un cambio de regulación sobre el uso del combustible. ¿Lo habéis visto eso? Bueno, a partir del 2020, las compañías de transporte marítimo van a tener que reducir las emisiones de azufre. Entonces, hay dos posibilidades. Una es básicamente comprando un material para reducir esta emisión de azufre del 3,5 al 0,5, o si no, contratando de antemano un combustible cuya composición en azufre sea inferior. Entonces, eso obligará seguramente a una subida de coste, y las consecuencias de aquello, bueno, es un poco complicado, pero tampoco es muy, muy complicado, es que para optimizar, los bancos tendrían que todavía reducir la velocidad. Esto es muy interesante porque reducir la velocidad significa al final reducir la capacidad. Entonces estamos siempre con la misma tendencia de tensionamiento entre la oferta y la demanda. Seguimos con este rumbo. También, si hablamos de barcos, pues estos barcos valen 85 millones. Hay otros barcos como el transporte de gas licuado de gas, son 65 millones. De petróleo, perdón. De gas natural, sabéis que uno hay que enfriarlo a 65 grados, el otro a 250 grados, pues los otros barcos valen 200 millones, ¿no? Entonces, en base a, bueno, lo que uno ha pagado, pues a priori justifica una elevación, casi doblamiento en algunos sectores de la tarifa. Eso quiero dejar bien claro. Aquí nosotros ya veremos un poco qué vamos a hacer. Hay
quiero incidir en una cosa muy interesante. Eso para nosotros es únicamente un punto de partida. Yo, mi experiencia de 20 años de inversión, ¿cuál ha sido? Es, bueno, digo siempre, sé ganar dinero, pero voy a intentar no perderlo, ¿no? Intentando analizar el por qué he perdido, ¿no? Entonces, Lola, muy interesante, nos dijo, no, es que a veces los IPs cambian y, bueno, efectivamente, eso primer punto. Pero a veces hay shock en el mercado. Bueno, ya hemos visto las Torres Gemelas, hemos visto el 2008. Y entonces, para nosotros, yo siempre me pregunto, digo, si quiero calibrar mi pérdida potencial, es muy importante que me ponga a analizar no únicamente el pasado, sino disponer de un stress test, de ver realmente, no únicamente si no se da las hipótesis, pero si ocurre una catástrofe, ¿qué puedo perder? Y eso para mí es muy, muy importante. Entonces, aceptando este punto de partida, que parece muy interesante, nosotros y el 80% de nuestro tiempo está consagrado a calibrar la pérdida. Es decir, yo lo que busco es no perder. Entonces analizamos 10 años de la compañía, vemos qué ha pasado en 2008, y esta compañía, transporte marítimo, que cuidado con el transporte marítimo, pues básicamente ha tenido en estos 10 años, es decir, un ciclo bastante largo, un margen de explotación que ha oscilado entre el 7 y el 15%. Es decir, en ningún momento al nivel operativo han perdido pasta. Ostras, esto para mí se merece un plus. En 2008, si veo, el margen operativo ha bajado del 11 al 9%. Bien es cierto que la facturación bajó un 30%, pero, y el valor bajó, yo creo, un 70%. Pero yo lo que sé es que en cuanto a valoración, basado sobre este hecho, el crash o un evento inesperado en el mercado que escapa a mi control, ¿en qué se puede reducir? Pues básicamente en un 2%. Y esto para mí es un punto muy importante. Estoy pensando ahora mismo, no sé si habéis oído hablar de otra compañía que se llama Hapag-Lloyd, bueno, que es de container. Bueno, esta compañía en 10 años ha sido 3 años en pérdidas operativas y 6 años en bottom line, es decir, resultado neto negativo. Pues es que no hay color, ¿no? Entonces, muchísima gente, me hace muchísima gracia, dicen, no, es que yo analizo la calidad del equipo de management. Mi socio me dice, mira, analizo un business, si es bueno, me encanta. Y si el equipo gestor es malo, me encanta todavía más, ¿no? Bueno, a corto plazo esto es buen reflejo, pero es verdad que a medio plazo, pues un mal equipo gestor básicamente pues, destruye valor, ¿no? Entonces hay que analizarlo también, ¿no? Entonces nosotros, después de esta parte de retorno, realmente todo el esfuerzo está calibración de lo que puede suceder. Y después ponemos en correspondencia el retorno futuro con lo que hemos calculado de riesgo de la compañía. Y en eso yo creo que somos singulares. Es decir, no somos más listos, hacemos como los demás, miramos flujo de caja generadas, en cuanto invierten, la ROE marginal, nada. No somos ni más listos ni más tontos. Pero esto sí que creo que nadie lo hace. Es decir, todo el mundo, de hecho, en todas las presentaciones, ¿qué ha pasado? Todo el mundo ha intentado, pues realmente, y de forma justificada, y de hecho algunos valores lo teníamos nosotros. Es decir, le hemos tenido y los tenemos. Pero nadie hace cogemos, no sé si el telescopio o el microscopio, para realmente pues, ampliar un poco la vista y a ver qué ha pasado, ¿no? El pasado es muy interesante y muy importante como guía del riesgo. Entonces, básicamente es lo que hacemos. Entonces, para eso, nada más que un pequeño detalle, pues tenemos un equipo bastante pluridisciplinario. Tenemos a Beatriz Paredes, que tiene pues, una experiencia muy dilatada en cuanto a productos derivados, ETF, renta fija. Entonces, mira, de hecho es muy interesante. Es ella que trabajó sobre las financiaciones de los barcos. Para que veáis la percepción, porque es muy interesante a veces analizar el crédito. Estos barcos, al final, es realmente un negocio complicado. Cuando van a intentar financiar un barco,
el banco le da nada más que el 50%, es decir, es 50% equity, 50% deuda. Esto muestra la reticencia o digamos la percepción del riesgo por parte del banco. Y nosotros estamos alineados con ellos. Consideramos que cuidado, que es un sector donde hay que andar un poco con pie de plomo. También contamos con Walter Scher, que es pues MBA Harvard, ha sido profesor del IES, muy minucioso en cuanto a análisis, es brillantísimo, un pozo de sabiduría y realmente cuando analicemos muchísimo, pues obviamente cuenta resultado, balance, en fin, esto como los demás. Y ahora mismo tenemos con Juan Perea, que realmente nos ofrece, bueno, él es MBA de Columbia, pues, y con una experiencia dilatada a nivel empresarial, y justamente pensamos mucho también en elementos directivos, elementos de evaluación, de posicionamiento de las compañías, barreras de entradas que hemos mencionado antes. Y bueno, yo soy ingeniero matemático y ya podéis adivinar quién es el menos listo del grupo, ¿no? Que soy yo, ¿no? Y nada más. Y entonces, nada más deciros esto, volviendo nada más que a esto, entonces, ya termino. Bueno, nada más. Entonces, el pro forma de 2017 al final es una EBITDA de 400. Si realmente esto con las sinergias que nos han indicado la compañía, que abordaron una fusión el año pasado, pues básicamente el año 2018 se ha asegurado. Inicialmente nos hablaban de 100 millones de sinergia de costes, ni siquiera de ingresos. Y realmente ya lo ha ampliado a 120 frente a un proforma de 400. Estamos hablando de 30%. Y hablando con la compañía, pues nos dice rápidamente que el costo, el return over ROCE, pues puede estar en un 8%, que no es ninguna maravilla frente a los niveles actuales de 5,5. Entonces pensamos que en vez de 2019 estaríamos ahí en el año 2020, es decir, un PER de 7 con un return over del 14%. Y por eso os quería enseñar, es un sector problemático, pero donde yo creo que muestra bien un poco la forma que tenemos nosotros de invertir. Que eso no únicamente ganar dinero, sino intentar controlar el riesgo. Y nada más deciros que hemos terminado, estamos de enhorabuena, llevamos 5 años gestionando, tenemos una rentabilidad anualizado del 17% y muy importante, con una beta media de 0,7. Y esto también es un reflejo de coger valores cuyo riesgo mercado sea inferior. Nada más, si tenéis algunas preguntas. Jean-Claude, sí. aquí. Muy bien, estupendo. También indicar que tenemos desde el principio una acción social. Eso también, desde que estuvimos ICAV, dedicamos una parte no únicamente de los beneficios, sino de los ingresos básicamente a asociaciones en el tema educativo en Madrid. Y ahora acabamos de financiar también la Fundación Tomillo y antes una asociación en el barrio de Usera. Bueno, para eso es muy importante. Yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Porque al final las cosas o se le dan sentido o no tienen sentido, ¿no? Sí, pues hablar con la redundancia. Pues Jean-Claude, varias preguntas que han ido surgiendo aquí. Sí. Hay mucha gente de inversores value que tienen en cartera una empresa que se llama, no sé si lo pronuncio bien, TK o TK. Sí. ¿Por qué elegís esta y no elegís TK frente a lo que están haciendo los competidores? Porque es que básicamente TK vemos más un valor de momentum. Ves que en ningún momento, y de hecho, bueno, mencioné el 2% de crecimiento por parte de la compañía en tarifa, que lo está, pero nosotros no hemos adoptado ninguna subida tarifaria. Somos muy conservadores. Entonces, TK, por ejemplo, pues básicamente es transporta gas natural, gas licuado, cuyos barcos valen 200 millones. Es verdad que cada vez, bueno, el 80% del crecimiento de este producto viene dado por el descubrimiento básicamente en Shell Oil en Estados Unidos, que está muy demandado tanto en China. Todo eso es verdad. Pero todo el tema está muy construido sobre una elevación de la tarifa media de los, no sé si 65 a 100.000 euros al día. Y nosotros, te digo, siempre ponemos un duda. Nosotros siempre decimos, oye, ¿y si eso no pasa? Entonces,
¿Cómo nos encontramos? Y básicamente valores que dependen mucho de un momentum, aunque en value lo hemos mirado, llevamos 2 años mirando todos los sectores. Y es verdad que TK, nada más que aceptando su reparto entre equity y que está en full value a 0,9, lo pones en 1,1 con un nivel aceptable de tarifa, pues el equity realmente te puede subir un 50%. Pero nosotros no ganamos no jugamos a ganar dinero, ¿sabes? Jugamos a ganar dinero, algo interesante, si no, ni lo miraríamos, pero sobre todo a minorar el riesgo y no construir todo sobre una mejoría del mercado, ¿sabes? Fenomenal. Hay otra pregunta interesante. ¿Habéis metido el tema de un riesgo de guerra comercial en la ecuación o creéis que el equilibrio de demanda y oferta, la posible caída de demanda la cubre la falta de flota? Mira, vamos a ver una cosa. Nosotros, sinceramente, pensamos que la obsesión de Trump no es hacer una guerra comercial. Bueno, no entres en las obsesiones de Trump, que podemos entrar en un sitio un poco peligroso. No te preocupes, no, yo creo que sea peligrosa, ¿no? No, pero yo creo que básicamente él busca defender a Estados Unidos. Entonces, las compensaciones en cuanto a transferencias tecnológicas, esto yo creo que son puntos para él muy, muy importantes. Entonces, yo creo que una guerra comercial no beneficia a nadie. Ahora bien, nosotros, ya te he dicho, tenemos un stress test real, que es 2008, que es la mayor de las crisis de los últimos 100 años. Pues básicamente esta compañía, como otras compañías, por ejemplo CIE o Gestamp, pues básicamente el nivel operativo no han variado casi nada. Esto para nosotros es una gran seguridad y es justamente lo que te cuento, es intentar enfocar no únicamente sobre la ganancia, pero sobre todo sobre la pérdida potencial. ¿Y sabes por qué? Básicamente porque es que tanto Beatriz como yo tenemos la integralidad de nuestro patrimonio financiero dentro del fondo. Y para Juan y para Walter es una parte sustancial. Entonces, esto te hace a mirar no con 8, pero con 16 ojos, claro, ¿sabes? Para intentar no perder, ¿no? ¿Qué otros valores tenéis en cartera? Preguntan por aquí, de hecho, es la pregunta más votada. Bueno, por ejemplo, valores que nos encanta, pues te digo, Essilor nos encanta. Valeo nos encanta, es decir, tenemos grandes valores que nos parecen muy interesantes, ¿sabes? A medio y largo plazo, y donde justamente el riesgo y el histórico, no únicamente el riesgo de lo que puedes pensar, sino que realmente muestra un histórico de estabilidad, que para nosotros es muy importante, porque, ¿sabes? Yo soy matemático, dentro de los modelos le puedes decir lo que quieras, pero lo importante es controlar el grado de error que tienes en cuanto a estimación. ¿Vale? Y entonces, pues ahí lo haces con conference call y demás, pero intentando salir. Entonces, también el pasado te muestra hasta qué punto puede haber un error en tus estimaciones. Y esto tienes que incorporarlo dentro de los modelos. Y básicamente es lo que hacemos. Pero hay gente que le sorprende, y esta es la última pregunta ya, Jean-Claude, para intentar ajustarnos un poco a tiempo. Claro. Que tengáis un 20%, por ejemplo, invertidos del fondo invertido en futuros de IBEX, ¿no? Que choca un poco quizás con filosofía value, que ha habido una filosofía más purista que quizás ha denostado el uso de instrumentos derivados. Vamos a ver, te explico sencillamente. Después de todo este proceso de selección de valores, donde hay que pasar varias etapas, pues mirar el consenso, después modelizar, después tener conference call, confirmar, no sé qué, después decimos, cogemos un 4 o un 8%. Las apuestas son de un 8%, pero nunca tenemos pues 32 valores ahora en la cartera y nunca tenemos un 4, bueno, tenemos un 4 en Inditex, ¿ves? Pero por ejemplo, en muchos, donde queremos tener un 8, tenemos un 6, porque ahí intentamos ser un poquito oportunista y aprovechar la volatilidad para realmente, es un poco lo de siempre, si estamos un poco, yo digo siempre un poco el lado femenino, es decir, si hay periodo de saldos, pues compro más, ¿sabes? No me compro 2 bolsos, pero compro un poquito más de valor. Entonces, baja, pues compro un poquito más. Y para hacer esto, tienes que tener cash. Entonces, nuestro nivel general de cash es un 20%. Esto da seguridad a nuestros partícipes en que en algún momento, si se quieren ir, no hay absolutamente nada. ¿Y cómo compensamos la exposición? Pues vía futuro. Entonces, siempre, ahora mismo estábamos, mira, hace un mes estábamos con un grado de liquidez del 25. Ahora estamos en el 18. Hemos aprovechado la bajada para comprar. ¿Pero por qué? Porque dentro de las posiciones de 4 u 8, nunca, si no, nunca hubiésemos llegado al 4 ni al 8, ¿sabes? Y para llevar esta estrategia no de selección de valores, después otra cosa muy interesante es que la rotación que tenemos en cartera es muy baja.
los valores normalmente los guardamos siempre. Es un poco lo que ha dicho muy bien Carlos esta mañana. Es decir, oye, una cosa de valoración, pero también tenemos que esperar un poco cuál es el retorno futuro. Y nosotros, la rotación puede estar inferior al 20%. Entonces, este posicionamiento, ¿cómo lo hacemos frente al mercado? Disponemos de los mismos modelos para índices y básicamente, pues entonces, con garantía. Además, es que es inmediato el futuro, ¿sabes? Es verdad, que haces así, es muy barato. Entonces, si tú dices, oye, el mercado para mí es barato, pues compenso, digamos, la liquidez comprando futuros, ¿sabes? Bueno, hay otras muchas preguntas, Jean-Claude. Yo sí que... yo creo que una de las grandes ventajas que tiene este foro es que tienen a los gestores accesibles, ¿no? Entonces aquí preguntan por algunas compañías, algunas ideas concretas, pero creo que lo mejor, ya que no nos da tiempo a desarrollarlo todo aquí, es que se les acerquen, les abrumen, metan primero su dinero y luego pregunten, que es lo que ellos están deseando. Jean-Claude, muchísimas gracias.